placer estar con ustedes, estudiantes de la facultad, y compartir algunas experiencias, tanto de vida como de investigación en el tema de las empresas y su rol en un entorno conflictivo como el de Colombia. Durante mi vida profesional no he hecho sino asesorar y asistir a empresas, sobre todo para el manejo de los conflictos sociales. Normalmente se cree que las empresas y que las facultades dan las herramientas necesarias para el manejo de organizaciones, sean lucrativas o no lucrativas. Sin embargo, muchas veces la academia desconoce el contexto en el cual se desarrollan esas actividades. Y me decía uno de los gerentes de una empresa, que seguramente todos conocen, una empresa que se llama Cerro Matoso, que queda en Montelíbano, Córdoba, que decía: aquí tengo 10.000 empleados, todos saben hacer lo que deben hacer, producir, explotar recursos humanos, jurídicos, pero nadie sabe lo que hay que hacer en el entorno. Y resulta que lo técnico es lo más fácil, lo jurídico, lo productivo, el químico, el ingeniero, la construcción, la infraestructura, el manejo de nómina, todo eso está claro, normatizado, y hay unos sistemas y unos procedimientos, pero nadie sabe cómo manejar el entorno social y político. Esto es una bomba, todos los días nos ponen atentados, todos los días huelgas, paros, robos, asaltos de la guerrilla, extorsiones. ¿Eso cómo se maneja? Nadie tiene ni idea. Y eso fue hace bastantes años y todavía seguimos en esa misma realidad. O sea que ustedes, como futuros gerentes y directivos de empresas, buena parte de su tiempo, se los aseguro, no un 5 o un 10%, lo tratarán, lo invertirán en manejar los problemas del entorno. ¿No creen? Sean positivos o negativos. Si no lo creen, me reclaman. Pero la realidad de unas sociedades conflictivas y de unas sociedades desiguales es que el papel de las empresas en todas estas sociedades que podemos llamar en desarrollo o subdesarrolladas o en países conflictivos, el rol del empresario y el rol del que gestiona y maneja las empresas es bastante distinto. Y si no maneja herramientas sociales, si no maneja herramientas de conflicto, de manejo del conflicto, si no maneja herramientas para el manejo de involucrados, que no son exactamente los empleados o los miembros de la organización, pues tendrá serios problemas en hacer que esa actividad pueda producir los resultados para el cual ha sido diseñada. Y dentro de ese contexto es la conferencia del día de hoy. Todos estamos esperanzados de que el conflicto en Colombia, por lo menos en su expresión de guerra violenta con rebeldes y con grupos guerrilleros que atacan, que reclutan menores, que ponen bombas, que destruyen oleoductos, que contaminan la ecología, que utilizan minas antipersonales, desaparezca. Eso es lo que los colombianos tenemos en mente, que va a haber al fin una paz, pero todos dicen que la paz no es la firma solamente de un acuerdo, pero sí puede ser una contribución muy importante a la paz que la hostilidad, el enfrentamiento armado disminuya por uno de los actores que durante los últimos 50 años pues ha sido uno de los principales actores que ha, digamos, dado pie a un sinnúmero de muertes, secuestros, extorsiones a las que se han sometido los colombianos, la población civil,
y por supuesto también el gobierno y por supuesto también las empresas. Entonces, evidentemente, la paz se firma, o si se llega a firmar con unos grupos, esa paz de que les digo que es con un grupo que está en insurgencia, porque habrá otros factores de violencia que no controla y que no están en este proceso de paz. Narcotráfico, paramilitares, bandas criminales, grupos como el Ejército de Liberación Nacional que no han iniciado un proceso, y en fin, hay minería ilegal, en fin, hay otra cantidad de fenómenos que pueden seguir afectando la paz en Colombia, entendida como la ausencia de enfrentamiento armado violento, pero seguramente a pesar de esa firma, si se llega a concretar, pues seguiremos viendo en el país también enfrentamiento violento por otras causas, si no exactamente políticas de guerrilla, por otras causas económicas o sociales. Sin embargo, yo creo que el derrotero para una democracia es lograr que las diferencias se resuelvan sin la utilización de medios violentos y sin la extorsión y sin el secuestro, que se haga por parte de actores que no sean anónimos, sino se haga por actores que presenten su cara y que puedan dar paso a procesos de negociación. Eso sería un gran avance para la democracia. El año pasado, Uniminuto, y en concreto la Escuela de Economía Solidaria de la facultad, fue contratada por la Agencia de Cooperación Sueca, ahí no está anotado, GIZ, para diseñar este proyecto que se llama el Fondo de Innovaciones para la Paz, que resultó como propuesta y que resulta de la pregunta: ¿qué deben hacer las empresas en el posconflicto? ¿Cómo pueden las empresas colaborar en el posconflicto? Siguiente. Veamos un poco entonces en Colombia cuáles son las cifras de ese conflicto armado que hemos vivido durante los últimos 50 años. Están registradas, hoy en día ya suman más de 6 millones, estaban registradas en el momento en que hicimos el documento 5.400.000, 5 millones y medio de personas de víctimas ante la unidad de atención de víctimas. ¿Cuántos habitantes tiene Colombia? 44, y 5 millones, 6 millones, ¿qué porcentaje es? Como el 10%, ¿verdad? 10, 11%, puede subir al 12% las víctimas totales. Entonces, ¿será un problema chiquitico? ¿O es un problema así de grandote, macroestructural? Entonces, es un problema inmenso. 11% de la población colombiana en este momento, de pronto puede llegar al 12%. De ellas, 4.751.000 son víctimas del desplazamiento forzado, y la mayoría de ellas son mujeres y niños. Aparte de las cifras de las personas que están vivas, tenemos más de 100.000 homicidios por cuenta del enfrentamiento violento. ¿Cuántas han sido las víctimas de la guerra de Siria? O de guerras como Afganistán, o como guerras como las que se viven en Irak. Siria lleva 3,5 millones de desplazados, ¿se han oído? Que están en los países vecinos. Y las víctimas no han llegado a las 100.000 personas. Y eso que allá es un enfrentamiento no de tipo guerrillero, sino es un enfrentamiento de asentamientos y de toma de poblaciones que se declaran rebeldes. O sea, es un enfrentamiento directo entre fuerzas rebeldes y fuerzas del gobierno, mediante ocupación de espacios urbanos por parte, o territorios por parte de esas fuerzas rebeldes, que no se ocultan, sino que son dos ejércitos, dos fuerzas que mantienen cada uno el control de una parte del territorio.
digamos, no están corriendo de pueblo en pueblo, sino están asentados en edificios. En días pasados vieron ustedes que la ciudad de Homs, que es una de las sedes del enfrentamiento, fue desocupada y fueron sacados los rebeldes que estaban en esa ciudad, y el gobierno, después de un asalto de varios meses, logró tomar la posesión de esa ciudad. Pero nuestras cifras son tan equiparables como la de las guerras que ha habido en Siria, más grande que la de Siria hasta este momento, equiparable a conflictos como los que se han vivido en Afganistán y en Irak. Claro, ellos en menos tiempo, nosotros en más tiempo. 16.000 secuestros, eso sí no lo ha vivido ninguna sociedad del mundo. 10.000 afectados por minas antipersonales. Ustedes vieron la marcha que se hizo de la carrera de los discapacitados. ¿Cuándo fue? Fue en este año, y que salieron todos en silla de ruedas. Ustedes se imaginan toda la carrera séptima llena de personas que no pueden andar, afectadas por minas antipersonales, andando en silla de ruedas. ¿Eso les parece bonito, interesante? Ese es nuestro país, que solamente sale a mostrarse en determinadas ocasiones. Y así podríamos seguir enumerando víctimas de la extorsión. Y hasta ahorita se están revelando crímenes sexuales contra las mujeres, asesinatos de menores que han participado en el conflicto. Ayer uno de los guerrilleros estaba dando las confesiones de cómo cogieron no sé cuántos niños y para el reclutamiento, y los que no servían pues los mataban simplemente. Y ahorita estamos clamando por las secuestradas de los de Nigeria. ¿Se han visto? Las 250 o 300 niñas, y allá son 500, pero nosotros aquí tuvimos 16.000, y allá no los han matado y aquí los mataban, ¿sí? Y no ha pasado nada, y nosotros no hemos sentido como mayor cosa. Entonces, estas son algunas de esas cifras. Por otro lado, el conflicto, esta imagen sí está terrible, está muy localizado. ¿No se puede aclarar un poquito o no? El estudio de memoria del conflicto trata de clasificar aquellos municipios del país que han sufrido más el castigo de la violencia durante estos 50 años, y los divide en la zona Caribe, la zona nororiental, noroccidental, nororiental, sur, Pacífico y centro. Como ven, la zona del centro, que está prácticamente Cundinamarca, Tolima, Huila, es como la menos afectada, y la más afectada es indudablemente Antioquia y Chocó y Córdoba, los municipios del sur del país y los municipios de la costa y los municipios del Pacífico. Veamos algunos ejemplos. En el Caribe está Maicao, Codazzi, Fundación, Zona Bananera, San Onofre, Ovejas, Carmen de Bolívar, donde queda el Salado. Del noroccidente, el mayor número de municipios, están unos que son de Córdoba, Tierra Alta, Puerto Libertador, otros que son de Antioquia, Tarazó, Ituango, Noriz, Segovia, Dabeiba, Mutatá. Todos estos son municipios del occidente antioqueño que son más o menos en la vía que llaman los antioqueños de la vía al mar. O sea, que viene a salir a Turbo. Mutatá, Chicorodó, Apartadó, Turbo, Río Sucio, Carmen del Darién, Bojayá, Quibdó, estos ya son de Chocó, Urrao, Granada, Cocorná, estos son en la vía autopista Medellín-Bogotá, Cocorná, San Carlos, San Rafael, San Luis y San Francisco. ¿Alguno de ustedes es de estos municipios? ¿No? ¿Todos bogotanos? No hablan. ¿De qué municipio son ustedes? ¿De qué país? ¿Son colombianos? ¿Sí? ¿De Bogotá? ¿Y Tolima? ¿De qué municipio de Tolima?
Purificación, a ver. No, no está en la lista. Pero sí está Chaparral, que queda cerquita, ¿verdad? Seguramente lo conoces. Que ha sido muy afectado por... ¿De Chaparral? Sí, muy afectado por la violencia, sí. ¿Qué otro municipio tienen por ahí ustedes? ¿Hay alguno de Santander, de la costa? Del Cauca, Nariño, Antioquia, ninguno. Muy castigados municipios del sur como El Dorado. ¿Dónde queda El Dorado? En el Meta. ¿Hay alguno del Meta? Pues queda bastante, como a 2 horas de Villavicencio. La Uribe, famoso. Vistahermosa, Puerto Rico, San José del Guaviare, más allá del Meta, más allá de Mapiripán, San Vicente del Caguán, que ya queda en Caquetá, Puerto Rico en Caquetá, Cartagena del Chairá en Caquetá, Montañita en Caquetá, Curillo, no sé dónde queda, Puerto Guzmán, pues eso es Putumayo, Puerto Asís Putumayo, Orito Putumayo y La Hormiga Putumayo. Creo que todos sabemos muy exactamente que esos son municipios muy afectados, muy olvidados de Colombia. Y por supuesto, también la lista de los municipios del Pacífico, Tumaco, Buenaventura, últimamente muy mencionado Buenaventura, Calima, Río Frío, Tuluá, Acerma Nuevo, Cartago. Y en el centro solamente aparecen Gigante, Algeciras, Planadas y Chaparral, en la zona sur del Tolima. Estos son, creo que suman en total 88 municipios. Entonces la propuesta que hacíamos nosotros en este trabajo de investigación era que hiciéramos un cruce, que también ustedes no lo van a ver, de cuáles eran las empresas que estaban en esos municipios que eran los más afectados y tratar de cruzar la presencia de empresas con los municipios donde se produce la mayor violencia. Entonces aquí están los diversos municipios del país, cogemos el listado de las 20 empresas más importantes de Colombia, allá arriba está Ecopetrol y marcábamos si hacía presencia en esa, la segunda está creo que EPM, Empresas Públicas de Medellín, la tercera Éxito, la cuarta es Corporación Terpel, la otra es Avianca Taca, la otra es Pacific Rubiales, ¿cuál es la otra? Claro, pues imagínense, una empresa como Claro, pues, entonces sí hay empresas de presencia nacional, Bavaria, Claro, Nutresa, hasta el último rincón de Colombia deben llegar con sus productos, Bavaria con sus cervezas, Postobón con sus gaseosas, no todas llega Bianca, pero Ecopetrol también es una gran presencia nacional. Bueno, creo que ahí sigue Argos, Inversiones Argos, después ExxonMobil, después ¿cuál? Bavaria, como ven, todos los municipios del país, y hicimos, digamos, la lista de las 20 empresas, simplemente para sacar la conclusión, es que en esos municipios no hay empresas, ¿Dabeiba no hay empresas? Volvamos a la anterior, porque todos dicen, no, es que son municipios pobres y allá qué empresas. Entonces en Miranda o en Corinto no hay Terpel, no hay Claro, no hay chocolate, no hay Milo, no hay arepa. Todos esos alimentos, ¿de dónde vienen? De Nutresa, ¿sí? Combustibles o de Ecopetrol o de Terpel, comunicaciones vienen de Claro o de Telefónica, servicios públicos vienen de conglomerados de empresas de Bogotá o de empresas de servicios públicos de carácter nacional como ISA o empresas de servicios como empresas públicas de Medellín, directa o indirectamente, pueden tener otros nombres, pero digamos la central o son los antioqueños o son las empresas de servicio de Bogotá. Ustedes saben que los antioqueños han ido comprando muchas empresas de servicios públicos en todo el país e internacionalmente. Entonces, no es válida la afirmación de que no hay empresas en las regiones, sí las hay.
Puede que no tengan empleados, oficinas o una instalación específica, pero su actividad comercial vive de todos los colombianos, que son los compradores, los consumidores de los productos que están en todo el país. En mayor o menor medida, claro, no será un mercado importantísimo el de Dabeiba o el de Mutatá, pero es un mercado. Bien. Y en cuanto a las tierras, ustedes saben que hay un conflicto mayúscula entre, en menor medida con empresas, pero sí hay un conflicto mayúsculo en cuanto a la propiedad de la tierra, entre lo que se ha llamado el latifundio paraconarcomilitar y sus antiguos propietarios, que podían ser medianos o pequeños agricultores, e inclusive grandes, que fueron desplazados por la violencia guerrillera o paramilitar. Y ahí vemos las cifras. Hay otra agencia del Estado que se llama la Unidad de... No, esa es la de víctimas, es la que se encarga de darles, digamos, un apoyo psicosocial y una indemnización administrativa, que es dinero y proyectos productivos para 23 millones de pesos se estaba dando por víctima para que iniciara una actividad productiva. Esta es la unidad de recuperación de tierras o de restitución de tierras, que está en crisis, porque ustedes han visto que solamente un 1 o 2% de las tierras que han sido denunciadas para que sean recuperadas han logrado, después de un juicio, que sean retornadas a su legítimo y anterior dueño. Y la mayoría de esas tierras, ¿dónde estarán? En Antioquia. Tú me ayudarás, Carito, ¿no? Porque no alcanzo a ver ni los números. Eso está también tomada esa foto que parece más corrida que... 754.000, ¿dónde son? ¿En el Meta? Meta. Entonces, sí, tal vez el primero en tierra, o sea, en solicitud de restitución, es el departamento del Meta, con casi 1 millón de hectáreas. Después seguiría, gracias, después seguiría tal vez Antioquia con 359.000 hectáreas. Después seguiría Bichada, 237.000 hectáreas. Y allá arriba está 233.000 hectáreas en Cesar. Cesar. 3 millones de hectáreas solicitadas por los reclamantes de tierra. Y todavía ustedes ven que también están asesinando a esos reclamantes de tierra. 3 millones de hectáreas. ¿Cuántas hectáreas cultivables tiene el país? ¿Alguno sabe? No pasan de 6 o 7 millones de hectáreas. Eso quiere decir que la mitad de las tierras productivas de este país no están en manos de sus legítimos propietarios, están en manos de narcos paramilitares, guerrilleros o desocupadas o violentadas. La mitad de las tierras de este país. ¿Ustedes pueden creer eso? Y nosotros aquí viviendo en una ciudad superdensa con 7 millones, pero no sabemos que nuestro país está vacío. Nuestro país está vacío porque los desplazados se vinieron y se quedaron esas tierras o en manos de otros o sin cultivar. Y estamos en un paro agrario, que en el fondo tiene mucho que ver con la crisis de la producción agrícola, que son los pocos campesinos que todavía quedan. Fuera de eso, a los pocos que quedan, pues les va mal, porque su actividad no resulta rentable, los precios de sus productos no son reconocidos. Ustedes podrán imaginarse cuando retorne todo esto y haya una mayor producción agrícola, si con los que hay se abastece el país
por lo menos en algunos productos, porque Colombia no es autosuficiente en todos sus alimentos. Ustedes saben que traemos muchos alimentos, en este momento hay contrabando de arroz, pero también pongamos todo lo que es maíz, no hay suficiente, chocolate no es suficiente, y el café que tenemos lo exportamos y a veces tenemos que traerlo de Perú. O sea, muchos productos agrícolas, la fruta la estamos trayendo, manzanas, peras y duraznos, todo eso, cada vez hay mayor penetración de frutas extranjeras. Entonces, ahí hay llamémoslo así, hay todo un sector que está sufriendo terriblemente, y la solución no es simplemente tome la tierra y mire a ver qué hace, porque son 3 millones de hectáreas. Habrá que inventar proyectos agroforestales, servicios forestales, restauraciones de tierra, producción de alimentos, pero producción de alimentos que sean realmente para atender las necesidades de seguridad alimentaria de las familias y del país, y producción también de carne. La carne está muy cara, el pollo no está tan caro, entonces pues habrá que ver qué sectores, de qué tipo de animales, qué tipo de producción agropecuaria. Sobre todo yo veo producción ecológica, producción orgánica, producción de árboles, producción de servicios ambientales, producción de agua, pueden ser el futuro para el campo del país, no solamente la simple producción de alimentos. Pero aquí tenemos un problema mayúsculo, es poner a producir correcta y sosteniblemente 3 millones de hectáreas que están siendo reclamadas por estos. Entonces ahorita sí, que los retornados que llegaron y que reciben su tierra, ¿cómo se van a incorporar a la cadena productiva y cómo se van a organizar empresarialmente en el país? Siguiente. ¿Qué dice la ley de víctimas? ¿Ustedes saben que hay una ley de víctimas? Apúntenla, porque si ustedes han sido o han sufrido, pues ustedes tienen derecho a la indemnización de que hable esa ley, es la 1448 del 2013. Ahí dice el 13, 1438, debe estar mal la cita. Pero en todo caso el número sí está bien, 1448. Sí, tal vez es del año pasado. Fue aprobada a principios del año pasado, aunque el trámite comenzó desde mucho antes. Es una ley muy compleja en la cual el Estado asume las obligaciones de reparar a las víctimas de ese conflicto, y en su artículo 33 habla sobre la participación de la sociedad civil y la empresa privada, solamente un artículo de todos los que tiene la ley. ¿Ustedes saben qué es la justicia transicional? Por favor, señores, ustedes van a manejar negocios y van a tener que saber eso, porque si no saben eso no van a poder saber para dónde va el posconflicto en Colombia. Se llama verdad, justicia y reparación. Justicia transicional son esas 3 palabras, esos 3 conceptos. Verdad, o sea, una paz se construye sobre la verdad, sobre la justicia y sobre la reparación. Verdad es saber qué pasó, y una primera parte de la verdad es cuántas son las víctimas, cuántos son los despojados, quiénes fueron asesinados, quiénes fueron masacrados. Esa es verdad, o sea, ver. ¿Verdad? Justicia, que esos hechos que se cometieron no queden impunes. Es la pelea que hay en este momento por la continuidad y las banderas de los candidatos presidenciales, que se está haciendo muy flojo con la guerrilla, que no van a pagar cárcel, porque la lucha, en buena parte, en este concepto de justicia transicional, es justicia, o sea, que no haya impunidad de aquellos que cometieron los hechos violentos, sean los que sean. Reparación es el tercero, o sea, aquí hay una víctima, el culpable de esa víctima fue tal grupo, tal frente, o tal agente armado, o tal agente del Estado. Reparación, o sea, es pagar una indemnización moral, económica, moral o económica por parte del Estado o de los grupos que cometieron ese mal a la población civil,
reparación. Y el cuarto punto es la promesa o la garantía de no repetición, que el Estado se comprometa a que ese hecho no se vuelva a cometer y que se tomen las medidas adecuadas y apropiadas para que esos hechos no se vuelvan a cometer. Entonces son verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición. Esa es la justicia transicional, la que está en la ley de víctimas. Y en este proceso es que está metido el país. Primero, en hacer el inventario de ver dónde están todas las víctimas. Segundo, quiénes fueron los que ocasionaron ese desplazamiento. Hacerlos comparecer a través de procesos de paz o a través de la ley. Restituir tierra, restituir salud, restituir trabajo, restituir capacidad productiva, restituir capacidades educativas y promesa de no repetición con todos los actores y la sociedad, que deberá ser refrendado en un gran acto democrático. Pero estamos hablando de la empresa privada. Entonces dice que los esfuerzos transicionales propenden por la materialización de los derechos de las víctimas, especialmente a la reparación. ¿Ya me entendieron? ¿Sí? O sea, dice especialmente a la reparación, a la verdad y a la justicia, no tanto, especialmente a la reparación, porque sabemos que va a ser muy difícil que todas las personas que cometieron sean sometidas a la justicia. Para el efecto, el gobierno nacional diseñará e implementará programas, planes y proyectos y políticas que tengan como objetivo involucrar a la sociedad civil y a la empresa privada en la consecución de la reconciliación nacional y la materialización de los derechos de las víctimas. Entonces es simplemente como un llamado de la ley a que la sociedad civil, o sea, ONGs, sector cooperativo, solidario, gremios, sindicatos, iglesias, participen y que también la empresa privada se meta la mano al bolsillo. Nadie sabe todavía cómo se va a financiar las consecuencias de este proceso. Hasta ahora, la unidad de víctimas viene siendo alimentada por parte de los impuestos, o sea, con el Tesoro Nacional se hace asignación y hay 10 años para atender las reclamaciones de estas víctimas, pero el cálculo que se hace es que evidentemente esto sobrepasa el presupuesto general de la nación, y por eso pues está distribuido a lo largo de 10 años. Siguiente. Ahora veamos cuál es la propuesta y cuáles fueron los resultados de esta investigación y de lo que se podría hacer con las empresas. Nuestra primera conclusión es que con los afectados o con las víctimas se debe ir más allá de una simple política de empleabilidad, porque cuando se piensa en sector privado y posconflicto es, no, pues denle trabajo a los guerrilleros. Y hay un poco de digamos, prevenciones. Le preguntaban ayer a un candidato y a un empresario, ¿y usted contrataría guerrilleros, contrataría a Timochenko como su gerente de la empresa? Plop. ¿Y ustedes como gerentes contratarían guerrilleros, desmovilizados, paracos, gentes expertos en armas y explosivos para el manejo de su organización? Por aquí me dicen, uy, no, qué miedo, salimos todos corriendo. Como complicado, ¿verdad? Primero, porque no estamos preparados. Segundo, muy diferente el oficio de las armas, del oficio de las ventas, o el oficio de la gerencia, o el oficio de la producción, o el oficio de la logística, o el oficio de las comunicaciones, o cualquier actividad en la que ustedes estén involucrados, actividad productiva. Pero de todas maneras, empleo, y seguramente dentro de este proceso habrá procesos de capacitación y formalización en la escena, y en últimas, lo que toda persona, si va a ser reincorporada a la sociedad y está en el monte, la manera de incorporarse a una sociedad es que tenga un trabajo, o si no quedarían per secula seculorum de desempleados,
¿Y qué es lo que hace un desempleado? Pues ver a ver cómo consigue la plata para sobrevivir de manera legal o ilegal, ¿verdad? O estaría en una esquina pidiendo plata, o estaría en otra esquina asaltando, o estaría en otra esquina planeando cuál va a ser la próxima manera para sacar dinero para sobrevivir. Entonces la sociedad debe ver cómo se ofrece algún tipo de ingresos a las personas que han estado involucradas en el conflicto. Pero nuestra conclusión es que si usted levanta y si ustedes fueran empresarios y les preguntara ¿cuántos están dispuestos a darle empleo a los guerrilleros? Me levantarían la mano 1 o 2 y los demás, no. Le pagamos al minuto de Dios para que los contrate. pero no nos atrevemos a contratarlos directamente. Sí. En este momento no, mi amor. Si existe la ley de primer empleo, se les aplicaría si en el caso de ellos sería la ley de primer empleo, y ahí sí tienen unos descuentos en los pagos de los parafiscales y existen algunas ventajas tributarias para eso. Pero me parece muy importante lo que tú dices, porque el gobierno, y ahorita que están hablando los candidatos, pues deberían manejar ese tipo de propuestas, porque si nadie quiere emplearlos, pues hay que darle alguna ventaja para que ellos puedan encontrar o acceder al mercado laboral. Pero vimos una cosa que es lo que queremos proponer como parte de esta investigación. Es que cada empresa, además las empresas están muy localizadas en la creación de sus empleos, Cali, Medellín y Bogotá, pero ¿quién va a crear una empresa en Amalfi? Ahí sí que es más difícil. Señores empresarios, levante la mano, ¿quién quiere poner una empresa en Cartagena del Chairá? Ahí sí no había ninguna mano que subiera, nadie. Y los que habían, querían salir corriendo. Y aún en condiciones de paz no se atreverían a abrir una inversión masiva de creación de empleo. Entonces, lo que se examinó fue la cadena de valor de la organización y de qué manera creativa e innovativa pueden surgir oportunidades en ese territorio que abarca la cadena de valor de cada empresa para involucrarlos, incluirlos y crear valor económico y social dentro del concepto que hoy se llama share value, o sea, valor compartido, que conduzca a procesos de mejoramiento de sus condiciones de vida y efectivas y prácticas de reconciliación, no repetición, arraigo y prosperidad. Entonces, puede ser que en Amalfi produzcan mora, o produzcan mango, o produzcan alguna fruta. Entonces, Nutresa podría impulsar la compra de esos productos y incorporarlos en su cadena de valor para hacer jugos, o para hacer concentrados, o para hacer alguna actividad con ellos, como ya lo hacen Colante, como ya lo hacen muchas empresas productoras de agroalimentos. Entonces, el desafío es identificar la cadena de valor, y la cadena de valor es mucho más amplia que la producción. Veamos a ver qué nos dice la siguiente. Pero había otro mecanismo, hay que incentivar para que el empresario invierta en la extensión de su cadena de valor y en la creación de oportunidades de negocio más allá de la empleabilidad. Y entonces lo que propuso la universidad es la creación de un fondo de innovaciones para la paz. Un fondo de innovaciones quiere decir de recursos económicos, que era lo que tú preguntabas, que sirvieran como incentivo para la empresa, ya no para que cree empleo, sino que pueda acceder a ese fondo para crear empleo en su cadena de valor, o para crear actividad económica dentro de su cadena de valor. Y la cadena de valor, como saben, son proveedores de insumos y materias primas, y la cadena de valor incluye también todo lo que son ventas y servicios, mercadeo,
generalmente servicios que no son contratados directamente por la empresa, sino que no son contratados laboralmente, sino son contratados como por servicios y como por remuneraciones con otras empresas o con otras personas. Entonces vamos a ver un poco esa propuesta del Fondo de Innovaciones. Siguiente. Y se diseñó que ese fondo debería prestar dos tipos de servicios. Si es un fondo económico, acuérdense, un fondo es un fondo de plata. Apoyo económico financiero y técnico, apoyo financiero y técnico, o sea, plata y expertos. A iniciativas empresariales con el fin de subvencionar y promover oportunidades de negocio que mejoren las condiciones para la población afectada por el conflicto y que la empresa quiera incluir dentro de su cadena de valor. Entonces, en otras palabras, le vamos a dar una subvención, señor empresario, si usted incluye víctimas dentro de su cadena de valor de su negocio. Señores Nutresa, señores Claro, señores Promigas, señores Colanta, señores Alpina, si incluyen población que ha sido afectada en el conflicto, podrían tener apoyo financiero y técnico por parte de este fondo. Siguiente. Estos son enfoques ya de tipo sociológico y metodológico. Por un lado, se tomó el concepto de innovación para la paz, por otro el concepto de desarrollo de base, o sea que son las personas de la base las que únicamente pueden cambiar sus situaciones. Se tomó también el concepto de desarrollo sostenible para tener en cuenta la variable ambiental, que la propuesta de creación o incorporación en la cadena de valor de estas víctimas debe tener en cuenta la variable ambiental. Entonces, digamos, no son válidas o no serían válidas para aplicar ese fondo iniciativas de minería, o de minería ilegal o de minería indiscriminada que afecte inadecuadamente el medio ambiente. Y se tomó una iniciativa que está funcionando por fuera de Colombia, que viene siendo impulsada por un país, Suecia, que hizo parte del financiamiento que hubo para este fondo, que se llama Innovations Against Poverty, o sea, innovaciones contra la pobreza. ¿Por qué? Porque los gobiernos de los países nórdicos, en especial el de Suecia, están financiando a las empresas para que hagan innovaciones en favor del mejoramiento de la vida de los más pobres. Pero en el caso de Colombia dijeron, estamos dispuestos a dar dinero para innovaciones en favor de las víctimas de la guerra, en lugar de pobres. Entonces pongamos, empresas se han descubierto un sistema de tratamiento de aguas como Procter & Gamble, no sé si ustedes saben, que uno coge un sobrecito, lo echa en un agua cochina, pestilente, y a las 10 o 5 minutos el agua está tratada y la puede uno beber, sin necesidad de una planta de tratamiento de agua y sin necesidad de un sistema de acueducto de alcantarillado. Eso hace que millones de personas tengan en un sobrecito, ¿verdad?, el acceso al agua potable, que en este momento es solamente mediante baterías, mediante acueductos, mediante sistema de cañerías o de tubería. Otro invento que está muy en boga en África son unas bombillas que se cargan durante el día con la luz solar e iluminan por la noche, y que vienen incrustadas en los techos y que no tienen ningún costo. Creo que ustedes ya lo conocen, que se hace con material reciclado, inclusive con botellas de Coca-Cola, las llena uno de una solución que es capaz de atrapar la luz, y como estos bombillos con un gas, y durante el día acumulan esa energía y por la noche brillan. Creo que tienen cloro. Entonces eso hace que mantenga una iluminación durante la noche sin necesidad de tener una conexión eléctrica. Claro, si ya tú necesitas
una energía para mover una máquina es cosa distinta, pero si es para estudiar, si es para ver, si es para cocinar, si es para estar dentro de tu hogar, tú puedes tener luz, no eléctrica, pero sí puedes tener luz sin costo. Entonces se fabrica digamos, la solución y los recipientes adecuados para mantener la luz sin costo. Son innovaciones que han hecho las empresas, pensando en mercados de millones de personas que tienen o no tienen dinero o tienen muy poco dinero para satisfacer una necesidad básica. Y eso ha sido promovido por este fondo sueco de innovaciones contra la pobreza. Entonces, tomamos estos 4 elementos, los explicamos un poquito más en detalle, ¿sí? Entonces, los articulamos de tal manera que está el desarrollo de base, o sea, el empoderamiento de las poblaciones y las organizaciones de base, en este caso las víctimas, el desarrollo sostenible, o sea, el mantenimiento del medio ambiente, el enfoque de innovación against poverty, contra la pobreza, y por último, las innovaciones para la paz. O sea, no son sabios, sino tiene que ser el pueblo, la gente, las víctimas organizadas que pretendan salir adelante, las que presenten propuestas a las empresas, o las empresas las que llamen a las víctimas para ver cómo pueden innovar en procesos de su cadena de valor. Hicimos un taller aquí en Uniminuto para tratar de definir qué era la innovación para la paz, la que estaba ya en la punta de la pirámide, y se llegó a la conclusión de que era la construcción corresponsable de la reconciliación en el territorio, o sea, es en sitios concretos, no así en general en todo el país, a través de iniciativas creativas para transformar las condiciones actuales de ausencia de paz en mejores condiciones de convivencia pacífica y de calidad de vida para los afectados. O sea, ausencia de violencia y mejoramiento de calidad de vida, lo cual quiere decir mejores ingresos. El concepto de innovación para la pobreza está tomado en inglés. ¿Qué tal su inglés? So, ¿alguno me puede leer? What's meaning that? The purpose of the EIP program is to stimulate the private sector to contribute to the proper green growth by focusing more in its effort, innovability and resources. Entonces, está diciendo que el propósito del programa de innovaciones contra la pobreza es estimular al sector privado para que contribuya en favor de los pobres, o el sector, ahí dice green, que sería verde, crecimiento verde pobre, enfocando sus esfuerzos en innovaciones y recursos para desarrollar e invertir en productos, sistemas y servicios que puedan beneficiar a las personas viviendo en pobreza. Entonces el centro es aquí recursos para desarrollar e invertir en productos, sistemas y servicios que puedan beneficiar o que beneficiarán a la gente que vive en pobreza. Ese fue el concepto, y yo les comentaba ahorita en todos los ejemplos de la luz, del agua, y así habría otros muchos. Un fabricante de cerámica se inventó un sistema de riego por goteo sin necesidad de mangueras para agricultores. ¿Y saben en qué consiste? En una olla de barro. Una olla de barro que se entierra con agua. Y el agua, o sea, se hace una cerámica de barro de escasa permeabilidad, de tal manera que equivalga al riego por goteo. Entonces se entierra, se abre un hueco, se le pueden sembrar 4 o 5 plantas alrededor de esa olla de barro. ¿Qué es lo que tiene que hacer el agricultor? No mantener un sistema de regadío con bombas, no sé qué, de electricidad, sino simplemente tener una fuente de agua e ir a cada ollita y mantenerle el nivel de agua a nivel para que irrigue por dentro, no por fuera, por goteo, las raíces de las plantas que están centrados alrededor de esa pequeña olla de barro. ¿Cómo les parece la idea? ¿Ah?
bien interesante, porque no hay que comprar nada, sino simplemente traer de una fuente y regar, no todos los días, que puede durar perfectamente digamos, en terminarse el agua una semana. Entonces es tener un sector y llenar por sectores del campo sembrado. Es un sistema nuevo de regadío que puede ser muy de acceso porque sus costos son supremamente bajos. La olla de barro. ¿Cuánto vale una olla de barro? 5.000, 6.000 pesos. Y si usted aprende a fabricarla localmente, pues saldría, el barro puede salir de la misma finca, de la misma propiedad, simplemente cocerla en un horno. Y si no tiene el horno, pues se puede cocer también de manera rústica en una ramada donde se metan sobre unos ladrillos y con alguna cobertura, pero se puede hacer también de manera sencilla, no tan sofisticada. En fin, entonces queda claro ese concepto. Y la base de la pirámide, seguramente ustedes sí han oído en sus clases de esto, ¿o no? ¿Sí? El concepto de base de la pirámide ha sido desarrollada por nuestro amigo hindú Prahalat. ¿Cómo? ¿Prahalat o Prahalat? Prahalat. Un hindú que ha trabajado mucho y simplemente él lo que está diciendo es: las empresas deben dejar de trabajar para ese nivel 1, productos y servicios para el nivel 1, que solamente que tienen un poder adquisitivo de más de $20,000 al año, pero que solamente hay 100 millones de personas que tienen ese ingreso en el mundo. Las empresas deben pensar en productos para personas que solamente tienen 1.500 millones en el año, que son las del nivel 5, y el nivel 4 otros 1.500 dólares al año, o sea, 3 millones de pesos al año. Pero de esos hay 4.000 millones de personas en el mundo que no tienen ingresos por encima de 3 millones de pesos al año, o sea, menos de 300,000 pesos mensuales. ¿Sí me entienden? Si las empresas siguen produciendo, pues sí, muy bueno vender McDonald's a 10,000 pesos, 5 dólares. Pero una persona que gane menos de 2 dólares al día o $1 al día, ¿se va a poder comprar una hamburguesa de McDonald's de 5,000 pesos? Nunca, jamás. Entonces todas las empresas están pensadas en venderle al nivel 1 o al nivel 2 y 3, que pueden tener ingresos hasta $20,000, pero nadie piensa en los pobres como empresa, ¿sí me entienden? ¿Por qué? Porque ellos no tienen capacidad adquisitiva. ¿Que no tienen? Claro que sí tienen una enorme capacidad adquisitiva, pero no de grandes cantidades. Es un gran mercado con poca capacidad adquisitiva. Pero miren la distancia que hay entre 75 millones y 4.000 millones. Si usted su TIR o su negocio es del 10%, pero solamente tiene 20 clientes, imagínense un negocio en el cual le dé el 1%, pero tenga 400 clientes. ¿Sí me entiende? Va a ser mucho más rentable que centrarse solamente en 1 o 2 clientes, así con eso obtengo una ganancia del 10% con cada uno. Entonces, por efecto de economías de escala y por la magnitud de la población a la cual tú puedes llegar, o sea, es prácticamente un mercado infinito, producir para este sector está siendo identificado como la nueva fuente para la creación de riqueza. Más aún, ya las empresas pues no saben qué hacer. Si no es en este mercado, bajando hacia este tipo de mercado, no van a tener clientes. Pongamos, muchos productos de consumo no van a poder llegar si no es bajando a la base de la pirámide, porque ya todos los que están en la cúspide de la pirámide ya lo usan, ya lo utilizan, ya lo consumen, ya conocen esa marca, ya conocen ese producto, ya conocen ese servicio.
Entonces, esto lo rescata la investigación. Y después este otro concepto, es que la cadena no es solamente las operaciones y la producción, sino que la cadena es todo aquel a la cual yo le compro el insumo que yo requiero. El papel, la máquina, la fruta, el componente, la reparación, la llave, los materiales, el cemento, la pintura, todo lo que hace parte de mi proceso es mi organización de compras. Y después las ventas, en las cuales puedo tener cientos de personas. Hoy en día son famosas las pirámides, todos participamos en ellas. Levante la mano los que venden productos de alguna pirámide. De ventas, muchos o no, de productos de hogar, ropa interior, ropa exterior, en fin, todas las cadenas de distribución de productos y todo el servicio al cliente, más utiliza infraestructuras, recursos humanos, entidades financieras y requiere administración y dirección. Entonces, todo esto que se llama la cadena de valor, o sea, la operación directa más la operación contratada, más todos los que son mi fuerza de ventas, más todos los que son la fuente de servicio, hace que una empresa pueda ser mucho más grande de lo que normalmente aparece en el listado de las 100 empresas o las 1000 empresas de Colombia, y puede llegar ahí sí a todo el país. Lo que les decía de Nutresa, Nutresa tendrá 10.000 empleados y sus fábricas concentradas en Medellín, pero a través de las redes de distribución y de marketing y ventas llega a toda Colombia, ¿correcto? Chocolatina Jet, ¿quién no toma Chocolatina Jet? Todos consumimos algún producto de Nutresa todos los días sin saber qué es un producto de Nutresa. Puede ser galletas Noel o salchichas Zenú, o puede ser Chocolatina Jet, o puede ser algún refresco, alguna bebida o un helado. Todo eso pertenece a Nutresa. Entonces, que no van a tener posibilidad de hacer negocios con productores de alimentos y de insumos que requieren, ¿cómo no se va a poder? Tiene que poderse. Bien. Y esto es como un gráfico que no se entiende para entender la sostenibilidad, que es la incorporación de los asuntos ambientales y los asuntos sociales y económicos, en el sentido de que el impacto o la huella ecológica o el impacto de las actividades productivas no vayan a afectar a las futuras generaciones, lo que ya les comentaba de la minería ilegal. Siguiente. Un último concepto que se había elaborado es el de desarrollo de base, que nos pareció muy importante incluirlo. Es que no es que todo se le dé hecho a las víctimas, sino que tenemos que trabajar una filosofía en la cual la capacidad de los grupos y organizaciones puedan efectivamente definir sus necesidades, identificar alternativas, superar sus problemas, formular programas y proyectos y evaluar sus logros y dificultades. Las víctimas y sus organizaciones tienen que ser no unos sujetos pasivos de una ayuda caritativa, sino tienen que ser los sujetos activos de un proceso de creación de valor y de reincorporación social y a la vida civil de todos los actores que han estado involucrados en este conflicto en Colombia. Listo. Se plantearon 3 fases. La fase 1 del grupo impulsor, que fue creado entre la cooperación alemana y la Fundación Social, una red de aliados, que es la consecución de nuevos empresarios para la creación del fondo, y la tercera fase, la creación de una institución. En este momento están en la fase 1, ya les comentaré que ya se consiguieron los primeros recursos y ya está la convocatoria en la página web para los primeros proyectos productivos de empresas que quieran incorporar víctimas dentro de sus operaciones. Se llama Innovar Paz. ¿Quiénes pueden aplicar al fondo? Entonces pueden aplicar al fondo grupos, empresas
que quieran trabajar con grupos de víctimas, no solamente guerrilleros o reinsertados, sino también desplazados o grupos mixtos, heterogéneos, afectados por la violencia. Pero también pueden ser grupos que buscan a empresas para incorporarse dentro de la cadena de valor de las empresas. Entonces el fondo puede apoyar económicamente o a grupos o a empresas. Grupos que ya tienen el aval de una empresa, pero que la empresa dice, yo no quiero la plata, que la maneje el grupo, o empresas que quieren la plata y buscan a las víctimas para incorporar dentro de su negocio. ¿Para qué? Para 3 líneas de proyectos. Proyectos productivos articulados a su cadena de valor de una empresa, dentro del marco del desarrollo sostenible. Cualquier tipo de empresa de producción de comercio, servicios, que se dedique a actividades legales y que tenga todos sus permisos en reglas para ejercer su actividad. Comprende grupos asociativos y cooperativas. Entonces, una empresa puede impulsar la creación de una cooperativa para que le preste el servicio de vigilancia, de aseo, para que le preste un outsourcing, para que le preste la subcontratación de un proceso productivo, para que le haga el proceso de distribución, para que le haga el proceso de ventas en una determinada zona del país. Proyectos de servicios ambientales encadenados con las empresas. Hoy en día, sobre todo, las empresas grandes necesitan servicios verdes. Agua, reforestación, acomodación ambiental, cuencas, manejos ambientales de ríos, prevención de deslizamientos, prevención de inundaciones, recuperación de suelos, cuidado de rondas y vegas, y esto requiere una cantidad de mano de obra, sobre todo física, y que tengan habilidades en el campo para la plantación, todo lo que son nuestros. Hoy en día el Ministerio de Medio Ambiente impone a todas las empresas que desarrollan actividades constructivas, viales, proyectos mineros, energéticos y de petróleos, a hacer una cantidad de programas de reforestación en todo el país. Proyectos educativos también incluyen que dentro de una empresa se puedan dar procesos para el manejo de reconciliación, reeducación, inclusión, espacios de diálogo y manejo y resolución del conflicto al interior de la empresa o de su cadena de valor. Evidentemente pueden ser beneficiarios de estos proyectos la población desplazada, los reclamantes de tierra, ya los vimos, las víctimas registradas ante la unidad de víctimas, los afectados por minas antipersonales, la población reinsertada, que son los paramilitares, y otras categorías de personas que puedan estar afectadas por el conflicto, como podría ser afrodescendientes y poblaciones indígenas. Bueno, aquí ya vienen los criterios, que esto ya es muy específico y para la asignación de puntajes del fondo. Entonces, yo creo que esto es, se exigía que cada proyecto por lo menos tenga 10 beneficiarios y que esté presentado por una empresa, fundación empresarial, asociación o cooperativa, y que esté incluido dentro de la cadena de valor de la empresa. Eso es el criterio de elegibilidad de los proyectos. Y evidentemente pues hay 3, y yo doy estas clases en gerencia social. El proyecto tiene que ser pertinente, factible y sostenible, y cada uno de esos factores y la evaluación de esos factores pues da un puntaje. O sea, en lo uno son elegibles y luego, una vez siendo elegidos, según pertinencia, factibilidad y sostenibilidad, como ven la factibilidad, o sea, la capacidad de que el proyecto pueda ser llevado a práctica, da un puntaje de 40 puntos. ¿Eso cómo se evalúa? A través de monitores, o de personas, asesores, consultores, de parte del fondo, que van a la empresa a examinar, y al grupo de víctimas a examinar la factibilidad de su propuesta. Ahí están unos criterios ya, novedad, modificación técnica, modificación social, modificación técnica y social, en las cuales con sus indicadores para poder medir la innovación,
Siguiente. Criterios para medir el impacto, replicabilidad y escalabilidad. Posibilidades de ser replicada en otra región, entonces se da mayor puntaje a la replicabilidad y escalabilidad. La tercera, toda propuesta que se presente a ese fondo debe tener una cofinanciación, está bastante mal, pero se hablaba de una cofinanciación baja del 50%, y si hay una cofinanciación de más, cofinanciación media del 75 al 100%, pues entre más se apalanque recursos, más se tendría recursos del fondo. ¿Listo? Esto ya lo vimos, lo de replicabilidad y escalabilidad. Y se propusieron, por una parte, que el fondo sea un fondo de gastos con capitalización y contrapartida, o sea, que esté colocado en una entidad financiera que esté dando permanentemente rendimientos y que el fondo no se agote con los primeros proyectos que se financien, sino que se logre que parte de los rendimientos de ese fondo se repartan en los proyectos, o también que se maneje un componente de crédito en una segunda fase con contrapartida y capitalización. Bueno, se consiguió el primer $1.000.000 para este fondo, pero de euros, que es más. El euro está a 2.600, entonces sería 2.600 millones de pesos por parte de la cooperación sueca. Y Emprender Paz y GIS avanzan en los términos para la primera convocatoria. Ya está la convocatoria, la pueden ver en ese link de emprenderpaz.org, y se encuentra ya en la fase de consecución de más aportantes y de convocatoria para recibir los primeros proyectos. La idea es que, con o sin proceso de paz, este fondo de innovaciones para las empresas comience a repartir recursos este año. Este proceso mínimo se va a demorar, si fueron 50 años de enfrentamiento, yo pienso que salir de este proceso van a ser mínimo otros 50 años, y a ustedes son los que les tocará hacer el tránsito entre la Colombia en guerra y la Colombia que empieza a construir la paz. Entonces, si ustedes van a ser administradores, gerentes de cooperativas, empresas micro, medianas, grandes, tienen en sus manos una mente, no para administrar y hacer negocios simplemente en provecho propio, sino hacer crecer este país para que todos los colombianos podamos vivir sin matarnos, sin asesinarnos, sin agredirnos. Y solamente se podrá hacer a través de buenos gerentes, como lo van a hacer ustedes. Gracias.